Bueno, pero igual si no es mucho ruido, no es todo el tiempo el ruido. Hay En una todo caso, obra. en las opciones donde dice configuración, o sea, este donde están los tres puntitos en configuración, tenés, en el micrófono dice cancelación de ruido. Ahí estoy. Igual yo la tenía habilitada por defecto, así que quizás ya lo tenés habilitado, me Sí, parece. ya está por defecto. Capaz que sí. Y lo Sí. que te recomiendo, Sil, es que vos uses auriculares. Ah, Porque podría ser, para que si no lo... me aturda. Sí, Porque ustedes me exactamente. escuchan fuerte, pero yo sí. Igual, bueno, no debería ser constante esto, así que vamos a ver cómo nos va y si no, tengo acá a mano los auriculares para Bueno, usar. esto ya está emitiendo en directo con 5 personas viendo y estás grabando para 100 personas en este momento. ¿Vamos? Bueno, buenos días para aquellos que no, con los quienes nos saludamos. Bueno, hoy vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 6. Vamos a comenzar y esperemos que a terminar en una sola clase. En la clase esta corresponde a los estudios ex post, ¿sí? Bueno, nada, o sea, a mí es un tipo de diseño que no solo que usamos mucho, sino que me gusta mucho y que creo que ha abierto para la psicología como una potencialidad de trabajos y de posibilidades de indagación gracias al avance de las técnicas de análisis y demás que, bueno, hace 20 años atrás no teníamos y que, bueno, ha hecho que esta metodología o estos métodos sean como muy interesantes y sean muy versátiles para abordar muchos problemas propios del campo de la psicología en general, ¿sí? De la clínica, de la psicología social, de las psicologías comunitaria, de la economía de comportamiento, de la psicología educacional, etcétera. De todos los campos, este es un diseño muy potente porque avanza un poco más, como se acuerdan en la unidad 2, cuando vimos los tipos de estudios, avanza un poco más en la capacidad de predecir al objeto de estudio, un poco más que los estudios por encuestas, un poco menos que los estudios experimentales, pero justamente como no siempre en nuestro campo o en nuestra disciplina podemos hacer uso de diseños experimentales, bueno, estos diseños nos permiten poder avanzar un poco más en esa predicción y poder abordar problemáticas de manera más natural. ¿Sí? Entonces, nada, son una línea de estudios que es muy interesante. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Acá yo ahora quedo ciega del chat, entonces Dani y Vicky, o cualquiera de ustedes que se anime a hablar, si no me leen las preguntas. Sí, igual para tranquilidad tuya, ahí logré, gracias a un tip de Pilar, una alumna nuestra, transferirle el rol de anfitriona a la Dani, ¿sí? O sea que las Perfecto. admisiones que se produzcan en los próximos minutos las puede resolver ella y bueno, ya por lo que acordamos antes, tanto ella como O sea Vicky que todo el pueden mundo va a ayudar con poder el chat, entrar. ¿está? Sí, sí, aquí estamos. Nos quedamos acá. Voy a intentar ponerme los auriculares porque yo siento mucho ruido. Así que antes de pasar a pantalla completa, voy a levantar el Bluetooth, voy a conectar los auriculares. Más o menos, sí. A ver, ¿puedes volver a hablar? Porque creo que se... Si estás hablando así, no se escucha.
¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Bueno, vamos. Voy a pasar a pantalla completa. Bueno, los diseños ex post facto. ¿Qué quiere decir ex post facto? Que es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Quiere decir que ya pasó, ¿sí? Y por eso yo les contaba recién que, bueno, esta es una de las metodologías, uno de los tipos de estudios como para mí muy interesantes y que han, digamos, posibilitado y potenciado el campo de los estudios en psicología, porque la mayor parte de las veces los hechos o los problemas que estudia la psicología ya han ocurrido. Es decir, no es que vamos a iniciar el desarrollo y el desenlace de un problema de investigación. Es decir, no es que vamos a producir una causa, un estímulo que cause un efecto y después vamos a poder ver el efecto. Eso solo lo podemos hacer en los estudios que alcanzan el mayor nivel de explicación de un fenómeno, de una variable dependiente, y que son los estudios experimentales que vamos a empezar a ver como la próxima unidad seguida de esta. Entonces, este tipo de estudios nos permiten poder avanzar en ese nivel predictivo, pero sobre cosas que ya ocurrieron, ¿sí? Con lo cual, no tenemos un control directo sobre la variable independiente, que es lo que va a ocurrir en los diseños de tipo experimentales, ¿sí? La variable independiente ocurre naturalmente y a partir de su efecto genera una posible causa, pero el investigador no puede manipularla, ¿sí? León y Montero, en esa línea, dice que todas las investigaciones donde las limitaciones para el contraste de relaciones causales viene dada por la imposibilidad de manipular la variable independiente, los ex post factos son los estudios o el tipo de investigación indicado, ¿sí? ¿Qué características tienen los diseños ex post factos? Bueno, como dije recién, ex post facto quiere decir que ya ocurrió, por lo tanto, el investigador llega al estudio de este fenómeno después. Y puede haber dos formas de llegar a ese tipo o al abordaje de ese tipo de fenómeno o ese fenómeno. Uno son los ex post factos retrospectivos, es decir, ya ocurrió, por lo tanto el investigador va a ir hacia atrás como reconstruyendo qué ocurrió con ese fenómeno. E intentando indagar, no causa, porque efectivamente dijimos que solo podemos avanzar en el nivel causal de explicación de un fenómeno cuando tenemos estudios experimentales. Entonces, no al nivel de qué causa, pero sí a los fines de comprender la relación de variables independientes que pudieran estar afectando la variabilidad de la variable dependiente. Por eso acá no vamos a hablar de causa, pero sí de covariación, ¿sí? Y los prospectivos, que es ir hacia adelante en la ocurrencia del fenómeno o de la variable dependiente. Quiere decir que acá no voy a manipular nuevamente, como dijimos, la característica de estos estudios es que yo no manipulo variable independiente, pero sí ocurre una variable independiente en un contexto natural y la ocurrencia de ese fenómeno va a desencadenar determinados efectos sobre el objeto o la variable dependiente. Entonces voy a ir hacia adelante estudiando qué pasa en términos, insisto, de relaciones entre variables o covarianzas, es decir, qué pasa con la variabilidad de ese fenómeno, que es una variable independiente, en relación a la variabilidad que podría generar en una variable dependiente. ¿Estamos? Entonces vamos a desarrollar en profundidad estos dos tipos de diseños dentro de los estudios ex post facto. Vamos con los retrospectivos, es decir, vamos hacia atrás, ¿sí? Imagínense casi como la investigación de un detective policial. Ocurre un fenómeno y hay que empezar a investigar qué ocurrió, ¿sí? Bueno, ahí estamos cada vez que estamos ante un problema de investigación de esta naturaleza, es decir, que ya ocurrió, vamos a estar pensando en un diseño de estas características. Por lo tanto, una condición inicial de este tipo de trabajos es que lo primero que vamos a medir es la variable dependiente. Y luego buscamos hacia atrás posibles explicaciones de por qué ocurre ese fenómeno. Ya vamos a ver ejemplos, no sé, no nos apresuremos. Esas posibles explicaciones son lo que nosotros llamamos variables independientes. Vuelvo sobre este concepto que lo dije recién.
acá no vamos a estar hablando de causalidad, no es que estas variables independientes causaron, o sea, puedo determinar que causaron esta variabilidad en la dependiente. Pero sí puedo hablar de relaciones. Y cuando hablo de relaciones, hablo de covariabilidad. Es decir, a medida que varía una, varía la otra. A medida que varía la variable independiente, varía la variable dependiente. Por lo tanto, no es que puedo determinar causa, pero sí puedo determinar covariación. ¿Sí? Hay tres tipos de estudios expofactos retrospectivos. Los retrospectivos simples, los retrospectivos con grupo cuasi control y los retrospectivos con grupo único. Vamos a ir viendo cada uno con un ejemplo para que a ustedes más o menos les quede claro cómo avanzan estos diseños sobre la formulación de un problema de investigación. Primero, ¿qué es covariación? Esto es simplemente a los fines de aclararlo, dado que por estadística ya más o menos alguna idea acerca de qué covariación deberíamos tener. Dice, a cambios en los valores de la variable X, variable independiente, suceden cambios en la variable Y. Y esos cambios o esas covariaciones pueden darse en diferencia de magnitud y en diferencia de signo de la relación, ¿sí? Cuando uno habla de covariación, lo que en estadística ustedes conocen se llama índices de asociación o de relación entre variables. Y para eso tienen índices de asociación e índices de correlación. De hecho, cuando dimos la unidad 2 y hablamos de los tipos de estudio, hablamos de diferentes formas de nombrar a los estudios. Y nosotros dijimos que en la materia íbamos a seguir la nomenclatura que usa León y Montero para la psicología. Pero que existen otros autores que han denominado de otras formas a los tipos de estudio y que en realidad no es que se contraponen a León y Montero, sino que son distintas formas de llamar más o menos el mismo tipo de estudio. Y recordarán que hablamos de los estudios correlacionales. También es una nomenclatura que se usa actualmente y que básicamente tiene que ver con este tipo de estudios. Es decir, los estudios correlacionales para Hernández Sampieri es lo mismo que los estudios expofactos para León y Montero. ¿Por qué cuando León y Montero hace esta clasificación para la psicología decide no llamarlos correlacionales? Bueno, porque el índice, digamos, la correlación es un índice estadístico. Entonces él considera que no es una manera propia y que es ciertamente ambigua de llamar a un tipo de estudio por el nombre de un índice de asociación entre variables. Y porque los índices de correlación los podemos usar en otro tipo de diseños que no necesariamente son los estudios solo correlacionales. Entonces él propone la nomenclatura de diseños expofactos, ¿sí? Pero lo central en este tipo de estudios es que siempre vamos a estar hablando de diferencias entre variables, diferencias entre grupos, relaciones entre variables o covarianza. Todo eso habla de la dimensión de covariación. Como verán ahí, yo dije que la covariación, como modo de revisar esto rápidamente, hay que tener como dos elementos en consideración. Uno es la magnitud de la covariación, que se mide en términos del índice de relación entre dos variables, y verán que en el primer cuadrito aparece un ejemplo que dice relación entre altura y peso. El coeficiente de relación, que acá es un coeficiente de correlación, que se usa es el R de Pearson, y dice que la correlación es de 0.76. Y abajo en la gráfica está graficada la distribución de los casos en esa relación. Una, dijimos que es la variable, la X es la variable independiente, la ordenada de la Y es la variable dependiente, ¿sí? Entonces, en esa intersección, cada puntito es la intersección donde se encuentra el puntaje de cada sujeto de una muestra y se representa en una recta, ¿sí? Lineal. Por eso hablamos de índices de correlación. Son dos variables de tipo ordinal que pueden ser tratadas como intervalares y que por eso nos permite hacer una relación lineal y por eso podríamos usar el R de Pearson. Si no, usaríamos otros índices de asociación, ¿sí? Como verán, dice 0.70. Eso habla de la magnitud
de la relación. Más cerca de 1, mayor magnitud de relación, más cerca de 0, una menor relación en torno a la magnitud. Entonces, si ahí vemos esa gráfica, donde vemos que se distribuyen linealmente, que es la lógica de los coeficientes de relación lineal, uno diría que lo que ahí se observa, dado que el coeficiente, el valor de 0.76 es positivo, es que a mayor altura, mayor peso. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. En el cuadro de al lado dice la relación entre un autobús y una alcachofa. O sea, no hay ninguna relación. De hecho, si vemos el coeficiente de correlación, da menos 0.3, está muy cercano a 0. Y si ustedes ven la línea de puntos, que es otra forma de interpretar la magnitud de una relación, los puntitos no siguen una recta lineal, que es lo que indicaría la relación entre dos variables o la covariación entre dos variables. Ven como una nube al medio, con forma de óvalo, pero no de recta, ¿sí? Y eso también se ve indicado en el valor que cobra R, ¿sí? Y en la columna, en el último cuadrito de la derecha, vemos la relación entre latitud y temperatura. Pero acá tiene un signo negativo. Eso quiere decir que a mayor latitud, menor temperatura. Y verán que la gráfica, si bien es lineal, se invierte a la de la primera columna, donde la relación es directa, ¿sí? Entonces, las covariaciones pueden ser positivas o negativas y lo que hay que atender es a la magnitud. Pero siempre que estemos hablando de estudios expofactos, vamos a manejarnos en este nivel de predicción de la variable dependiente. Es decir, en términos de covariación. ¿Quedó claro eso? Tomo agua. Sí, profe. Esto es importante, chicos, porque cuando uno habla o ve, o digamos revisa antecedentes de estudios expofactos, a veces en la enunciación de los objetivos o del problema de investigación, está la idea de avanzar en el nivel explicativo sobre la variable dependiente. Pero a veces no se aclara tan taxativamente que avanzar en el nivel explicativo de la variable dependiente no implica avanzar en el nivel de explicación causal, ¿sí? Entonces, en eso hay que ser como cuidadoso en el uso de las palabras o en la interpretación de las palabras. Porque como estamos en el plano de los análisis de varianza o de covarianza, nunca vamos a poder avanzar en el, digamos, cuando hacemos una conclusión o un hallazgo en este sentido, de hablar en términos de causa-efecto, ¿sí? Hablamos de variaciones entre la independiente y la dependiente, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a explicar cada uno de los diseños retrospectivos. Dijimos que el primero es se llamaba retrospectivo simple. Acá tenemos el caso donde el investigador solo, dijimos en todos los retrospectivos, el investigador lo que hace es tratar como de reconstruir algo que ya ocurrió, ¿sí? Es decir, ya ocurrió o ya se manifestaron no solo la variable dependiente o el problema, sino las variables independientes que pudieron generar esa variación en la dependiente, ¿sí? Entonces, en los retrospectivos simples vamos a contar con las observaciones o los valores relativos solo a la variable dependiente, ¿sí? Esto tiene como una, digamos, en términos de la validez o el alcance, una seguridad como limitada a la hora de establecer covariaciones. Yo arranqué explicando que lo interesante de estos trabajos era establecer las covariaciones, es decir, ver en qué medida la variación de la variable dependiente varía en función de un conjunto de independientes. Y de arranque, en los diseños retrospectivos simples, no tengo variabilidad en la variable dependiente, ¿sí? Tengo dentro de las variables dependientes la medición del caso del objeto de indagación. Ya vamos a ir a un ejemplo. Por lo tanto, a la hora de interpretar qué pasa con el fenómeno o la ocurrencia de ese fenómeno en torno a posibles variables independientes que lo estuvieran afectando, solo puedo observar qué niveles de coincidencias hay, ¿sí? Entonces, este tipo de diseño es muy sencillo, pero tiene más limitaciones que otros que vamos a ver, porque muchas veces no permite poder descartar explicaciones alternativas
por fuera de esas coincidencias. Y con el caso, el ejemplo les va a quedar más claro, ¿sí? La elección de las variables independientes de manera retrospectiva, es decir, hacia atrás, obviamente que también aumenta la aparición de los sesgos que puede tener el investigador a la hora de elegir qué variables independientes va a medir para ver qué niveles de coincidencia hay en las puntuaciones de esas variables independientes en relación a los participantes que tengan un determinado nivel de medición en la variable dependiente. En general, cuando un investigador en cualquier tipo de diseños de esta naturaleza busca o elige qué variables independientes va a elegir para poder analizar estas variabilidades o estas covarianzas entre independiente y dependiente, lo hace en base a bibliografía previa. Pero muchas veces, aun cuando uno lo haga basándose en literatura previa, puede tener sesgos a la hora de elegir, ¿sí? ¿Cuáles son? Vamos a un ejemplo práctico para ver si queda claro el diseño. ¿Qué factores incrementan el riesgo que niños y niñas tomen bebidas con alcohol? Acá hay un conjunto de posibles variables independientes. Este conjunto de posibles variables independientes se selecciona a partir, como dije, de la literatura previa, de la revisión de antecedentes. En este estudio se eligió consumo de alcohol de los padres, consumo de alcohol de los pares, es decir, los compañeros, rasgos de personalidad, la dimensión de impulsividad, expectativas hacia el alcohol y motivos de consumo de alcohol. ¿Queda claro el problema? Sí, profe. Muy bien. Cuando yo quiero conocer las posibles causas de una característica, por ejemplo, los niños y niñas que consumen alcohol, claramente niños y niñas que consumen alcohol es mi variable dependiente, ¿sí? En la diapositiva anterior dijimos que esta es la variable dependiente y yo listé un posible conjunto de variables independientes seleccionadas por el investigador. En este caso, la investigadora, ¿sí? Lo primero que hace el investigador, como vamos a trabajar con un diseño simple, es elegir niños o niñas que consuman alcohol, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ven en el grafiquito de acá abajo, en esta tabla de doble entrada, tengo 4 participantes. En la variable dependiente, todos tienen valor 1. Eso quiere decir que los 4 niños, obviamente nunca trabajaría con 4 niños, esto es a modo de ejemplo, pero eso indicaría que los 4 niños de este estudio, todos consumen alcohol. ¿Estamos hasta ahí? Y Sí, después profe. dijimos que hay un conjunto de variables independientes. Entonces tenemos variable independiente 1, 2, 3, 4, 5, que puede ser 1, consumo de los padres, 2, consumo de los pares, 3, grado de impulsividad, ¿sí? Acá el punto más complejo de por ahí comprender es esto de la covariación, que ustedes me digan, profe, ¿y cómo vemos cómo se relaciona si la variable dependiente no varía? Son todos niños que consumen en este tipo de diseño. Entonces, ¿cómo yo puedo ver cómo covaría la independiente en relación a la dependiente? Bueno, esta es la forma de verlo. Es inspeccionar el nivel, dijimos, de coincidencias que hay entre las puntuaciones de la independiente con la dependiente. Entonces, dijimos, variable dependientes, todos tienen 1. Variable independiente 1. Por ejemplo, nivel de consumo de los padres. Todos tienen 1. Yo ahí ya podría decir que pareciera, ¿no?, que esta variable tiene relación con la dependiente, porque cuando está presente una, está presente la otra. ¿Se entiende la lógica? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a la variable independiente 2. Ahí veo que los 4 niños o niñas, todos tienen valores diferentes. Yo podría decir que, digamos, hay coincidencia en la presencia del fenómeno entre la dependiente y la variable independiente 2. No. No, porque los valores que asume la variable independiente 2 son distintos para todos los participantes. ¿Estamos hasta ahí? Sí.
Muy bien, vamos a la independiente 3. En la independiente 3, yo veo que hay 3 participantes que sí, los valores coinciden con la variable dependiente, ¿sí? Hay uno que no, que tiene 0, que es el 3, pero en los otros 3, el valor que adquiere esa variable es igual para los niños que consumen alcohol. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Genial. Entonces, esta variable también podría tener relación con la variable consumo. Con la variable 4 pasa lo mismo que con la variable 2, no hay coincidencias, y con la variable 5, en 2 casos hay coincidencia y en 2 casos no, con lo cual eso yo debería decir, no sé acá si esto es azar o si efectivamente hay relación, ¿sí? ¿Se entiende Pero, cómo hago yo el tema de las coincidencias para establecer si hay relación o variación o covariación entre variable independiente y dependiente? profe, yo no entendí lo de la variable independiente 3. La 3, vos tenés que el participante 1 puntuó en la variable 3, 5. El participante, hasta ahí no dije nada, pero voy al participante 2, y el participante 2, que también consume, porque acá son todos niños y niñas que consumen alcohol, el participante 2 en la variable 3 también tiene 5. Hay coincidencia, ahí ya tengo 2 participantes que puntuaron de igual modo en la variable 3 y en la variable 1. En el participante 3, que consume alcohol, en la variable 3 presenta ausencia, 0, de lo que mide esa variable. No hay coincidencia con el resto de los participantes. Y en el participante 4 vuelve a tener el mismo valor que el 1 y el 2. Entonces, acá lo que se ve es que el participante 1, 2 y 4 en la variable 5 coinciden en la misma puntuación, ¿sí? En la variable 1 coinciden todos, y en la variable 5 coinciden 2 y 2 no coinciden. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias, profe. Este nivel explicativo es muy básico, ¿sí? Profe, ¿Sí? una consulta. Yo no termino de entender cuál sería la relación entre la igualdad de los números en la columna variable 3, por ejemplo, y que haya coincidencia. Digo, ¿por qué? Porque me parece que no estoy entendiendo qué significa, por ejemplo, en Claro, la porque variable 2, el valor 1, el valor 3. En realidad no le estamos dando sentido. Dijimos, variable dependiente es consume. 1 es consume, 0 no consume. Acá tengo todos niños que consumen. Esta es la condición de este tipo de diseño. Claro, ese Todos. sí. Sí. Los niños, o sea, todos los participantes deben tener el mismo nivel de medición en la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, Sí. acá trabajamos sobre niños y niñas que consumen alcohol, por lo tanto, todos consumen. ¿Sí? Los números son arbitrarios. Yo podría poner, al consumo le podría poner un 5 si quiero. ¿Sí? Y 0 no consume. Los números tienen un valor arbitrario cuando hablamos de variables nominales. Recuerden revisar los niveles de medición de variables de estadística. ¿Sí? Consumir o no consumir es una variable que asume 2 posiciones. Consume, no consume. ¿Sí? El número que le asigno a ese código que asigno, que explicamos la clase pasada, es arbitrario acá. ¿Sí? Variable independiente 1. Consumo de los padres. Igual, 0 no consumen alcohol los padres, 1 consumen alcohol. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, Sí, acá hasta tengo ahí sí. todos niños y niñas que consumen, cuyos padres, todos consumen. Hay coincidencia. Todos los niños que consumen en esta muestra, todos sus padres consumen. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, esas sí, son las otras que no. Perfecto. Variable 2, ¿sí? Nivel de impulsividad. Dijimos que era otra variable, ¿no? Entonces, uno tiene impulsividad 1, el otro tiene impulsividad 2, el otro tiene impulsividad 3 y el otro tiene impulsividad 4. ¿Tienen el mismo nivel de impulsividad? Ah, es porque es otro tipo de variable. Claro, eso es lo que yo no estaba Sí. entendiendo. Cada variable independiente es una variable diferente, ¿sí? Claro, pero que se mide de manera. Esto es como en cuestión de grados. Los números ahí sí están en relación al Acá, nivel de la variable. claro, Claro. yo aclaré que estamos trabajando en estos diseños con covariables. Por lo tanto, son cuantitativas y por lo menos algún nivel de ordinalidad deben tener, ¿sí?
Puedo trabajar variables nominales que las trabajo en este sentido. Puede ser la dependiente, ¿sí? Y porque acá estoy inspeccionando coincidencias. Ya vamos a ver que en otros análisis, en otros diseños dentro de los expofactos, puedo incorporar alguna variable nominal dicotómica, pero tiene mayores problemas a la hora de correr o analizar los datos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió esto? Sí, ahí está. Entonces, concluimos esta filmina que en este grupo de niños y niñas que consumen alcohol, la variable 1, la variable 3 y la variable 5 son posibles candidatas a tener relación o coincidencias con la variable dependiente. Profe, ¿Estamos de acuerdo? obviamente cuando tenemos casos de muestras más grandes, ahí usamos los coeficientes, ¿no? Depende. Estamos trabajando, vamos a hablar, cuando trabajamos con muestras más grandes, en realidad acá tenemos el problema, por eso hablamos de que acá la covariación se observa por coincidencia, es en el único caso, ¿sí? Porque la variable dependiente no varía. ¿Se entiende eso de que la variable dependiente no varía? Sí, profe. Sí, o sea, no podríamos En trabajar. otro tipo de estudios vamos a empezar a ver la variabilidad de la dependiente y vamos a introducir la idea de los coeficientes. ¿Se entiende hasta acá? Hasta acá trabajamos con coincidencias. Por supuesto que si tengo más casos me puedo ayudar de algunas herramientas estadísticas muy básicas, pero son muy básicas, ¿sí? Porque lo único que podemos establecer es la cantidad de coincidencias que hay versus las que no coinciden, pero digo, no más que eso. Porque la dependiente no varía, es una única dimensión, ¿sí? Una única forma de puntuación. Todos tienen el mismo nivel. ¿Se entiende? Profe, Sí. no sé si estaba otra compañera antes. Rocío levantó la mano. No sé. Ahí está. Sí, quería preguntar, entonces, o sea, que la variable dependiente no varía es esto de que la característica la van a compartir todos los participantes. Nunca puedo comparar con, por ejemplo, en este caso, niños que no consuman. Así En es. este modelo. Así es. ¿Cuál es la, o sea, yo ya hablé de las limitaciones que este modelo tiene? ¿Lo tiramos a la basura porque es un modelo que no es tan robusto? No, porque hay muchas situaciones de investigación donde no podemos acceder a toda la variabilidad que puede tener una variable dependiente, ¿sí? Entonces, yo insisto con esto, o sea, si bien hay tipos de estudios que son más robustos y otros menos robustos, dependerá de muchas circunstancias cuál es el tipo de diseño que yo elijo. Entonces, ¿esto tiene limitaciones? Sí, yo ya las enuncié en la filmina anterior. ¿Lo tiramos a la basura? No, porque hay muchas situaciones, por ejemplo, imagínense, en un servicio donde se trabaje con alcoholismo, donde sea muy difícil acceder a la variabilidad que tiene el consumo entre estos niños, y lo más económico sea tomarlos como un conjunto de niños que consumen y no atender a la variabilidad por la dificultad de discriminación sobre ese aspecto que pueden tener los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, sí tiene limitaciones, esta es la limitación, ¿la desecho? Por supuesto que no, porque si esa es mi condición, soy una psicóloga que está laburando en un servicio y que tiene acceso a esto y no hay muchas posibilidades de medir la variabilidad que tiene el consumo, que en este caso es la dependiente, pues no importa, yo puedo avanzar ya en algún nivel de posible interpretación de por qué ocurre. Y yo ya podría decir que hay 3 variables que podrían ser candidatas. ¿Lo puedo decir con certeza? ¿Puedo generalizar esa información a la población de niñas y niñas que consumen? Por supuesto que no. O sea, esas coincidencias se dan en este pequeño grupo y yo deberé incorporar en la medida de lo posible, cuanto más rápido mejor, un grupo que no consuma por lo menos, ¿sí? Para poder, como decía la compañera, comparar a ver qué pasa con el comportamiento de estas variables, ¿sí? Pero hasta acá el investigador lo que tiene es esta chance, es esta posibilidad, acceder a este problema bajo estas condiciones. ¿Se entendió? Un investigador, cuando decide abordar un fenómeno, siempre va a tratar de abordarlo de la mayor complejidad posible, es decir, llegar al máximo nivel de predicción posible. Cuando eso no se puede hacer, existen distintas alternativas para tratar de avanzar sobre un fenómeno en las mejores condiciones posibles. ¿Sí? Vamos a la próxima.
Eso fue ese tipo de diseño simple. Vamos al otro retrospectivo, que es con grupo cuasi control. Ahora va a quedar más claro los alcances del anterior diseño. Acá se localiza un grupo de personas que poseen el mismo valor de la variable dependiente, el caso anterior, que en este diseño ese grupo va a tomar el nombre de grupo clave, ¿sí? Y se localiza un segundo grupo de personas que no posean ese valor en la variable dependiente. O sea, el segundo grupo va a tener un valor diferente en la variable dependiente. Entonces, si estábamos trabajando en el grupo clave, en el anterior diseño, con niños y niñas que consumían, acá, ¿qué nivel de medición asumirá el grupo cuasi control? Que no poseen el mismo valor de la variable dependiente. ¿Qué serían el niños y niñas que consumen el grupo que no lo posea? ¿Cómo se llamarían? ¿O quiénes serían? Que no consumen. Que no consuman. Muy bien, exactamente. ¿Se entiende? Tenemos el diseño anterior, pero acá avanzamos un poquito más, porque capaz que en ese servicio pudimos tener acceso a un grupo de niñas y niños del colegio del barrio que comparten el mismo colegio con estos niños que vienen al servicio, pero que son niños que no consumen. Conseguí un poco acceso a la escuela, lo que sea, hubo posibilidades para acceder a ese grupo. Entonces yo puedo pensar en un grupo, en un diseño retrospectivo con grupo cuasi control. Entonces selecciono un grupo que tiene que tener características parecidas a ese otro grupo, pero cuyo valor de la dependiente no exista. Es decir, en este caso, niños que no consumen alcohol. Niños y niñas que no consumen alcohol. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. O sea, profe, que podemos decir que en este caso la variable dependiente sí varía. Exactamente. A partir de ahora va a empezar a variar la variable dependiente. ¿Estamos? Gracias. Entonces, una vez que tenemos los dos grupos, en los dos grupos medimos las variables independientes que nosotros elegimos que íbamos a estudiar porque consideramos como investigadores e investigadoras del campo que son variables que pueden predecir o covariar con la variable dependiente. ¿Estamos? Genial. Vamos al mismo ejemplo. En la parte de arriba, ¿ven la tabla de doble entrada? En la parte de arriba, sujeto 1, 2, 3 y 4, es el mismo cuadro que vimos en la anterior filmina. ¿Se acuerdan? Donde habíamos visto que en la variable dependiente todos tenían valor 1, ¿sí? En la variable independiente 1, que está acá, tenemos tres variables control, ya voy a explicar eso, variable C1, variable BC2, variable BC3, son variables control. Y después tenemos variable independiente 1, variable independiente 2, variable independiente 3, variable independiente 4 y variable independiente 5. Esa primera fila de 4 participantes es exactamente la misma que usé en la filmina anterior, en el diseño simple, ¿sí? En este contexto, cuando yo tengo para comparar contra otro grupo que no posee el atributo, ese grupo se va a llamar grupo clave, que es el que tiene la presencia de la variable dependiente. Y el grupo contra el que lo voy a comparar, que es donde hay ausencia del criterio de la variable dependiente, se va a llamar grupo cuasi control. Entonces tengo el participante 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Acá verán, en variable dependiente, antes eran todos iguales, tenían 1, efectivamente siguen teniendo 1, pero los nuevos participantes, los del otro grupo, tienen 0. Uy, me fui. Tienen 0, quiere decir que no toman alcohol, ¿sí? Variables controles son, porque yo debo, dije recién, garantizar de que estos grupos sean lo más parecido posible. Es decir, si yo voy a comparar niños que consumen y niños que no consumen, no puedo comparar niños de determinadas características contra otros niños que no consumen, pero son totalmente diferentes. Recuerden que yo dije, bueno, en el barrio donde está el servicio hay una escuela, la escuela es la escuela donde estos niños también van, y esa escuela comparten las mismas características entre ellos. Entonces pareciera
que naturalmente es un grupo que puede ser parecido en términos de sus características. Variables control puede ser la edad, sobre todo si estamos hablando de niños y niñas, puede ser el género, ¿sí? Pueden ser las características sociales, ¿sí? Yo puedo definir las variables controles que considere. Ahora, variables control son todas aquellas que yo considero son importantes tener constantes a los fines del objeto de estudio. Es decir, no siempre son todas las mismas variables control para cualquier tipo de estudio, sino que la variable a controlar depende del objeto de investigación, ¿sí? Entonces, verán que por cada condición de la control 1, control 2 y control 3, existe un equivalente en el grupo cuasi control, ¿sí? Acá hay dos en el grupo control 1, en la variable control 1, perdón, hay dos valores de 0 y dos valores de 1 en el grupo clave, y en el grupo cuasi control hay dos valores de 0 y dos valores de 1, ¿sí? Entonces, eso es para garantizar y que este concepto quede como anclado en ustedes, de que cuando yo empiezo a introducir variabilidad en la dependiente y empiezo a trabajar con grupos, esos grupos deben ser parecidos. Estos conceptos se van a reforzar cuando veamos estudios experimentales, porque ahí estos conceptos se vuelven nodulares, ¿sí? Acá lo que hago es, el modo de controlar es medir esas variables y ver que efectivamente se corresponden o están presentes en cada uno de los grupos. Muy bien. Acá, ¿Sí? acá tiene que ser dicotómico o la variable dependiente, digamos, va a variar de acuerdo a la cantidad de grupos control que tenga. O sea, por ejemplo, No. Hasta acá estamos hablando de manera dicotómica. Tenemos un bien. grupo clave y un grupo cuasi control, es 0, 1, ¿sí? Ya vamos a avanzar en mayores niveles de variabilidad, ¿sí? O sea que sería consume o no consume mucho, consume poco. Exactamente. Bien. La definimos como niños y niñas que consumen y que no consumen. No trabajamos sobre frecuencia de consumo. Acá trabajamos sobre si consume o no consume, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, profe. Bien, vamos a las variables independientes, porque acá sí me empieza a interesar mostrarles algunas cosas. ¿Recuerdan la variable independiente 1? Nosotros dijimos, bueno, acá hay coincidencias, porque todos los niños y niñas que consumían tenían el mismo valor, es decir, todos los papás habíamos dicho que variable independiente 1 eran padres que consumían alcohol, ¿sí? Y dijimos, bueno, todos los niños que consumen tienen papás que consumen alcohol, entonces todos tenían 1. Pero miren lo que pasa acá. Todos los niños y niñas del grupo 2, cuasi control, que no consumen, también sus papás toman alcohol. Entonces, lo importante de mostrar este diseño es que cuando yo adjunto a mi diseño un grupo de comparación, es decir, hago variar la dependiente, puedo encontrar que algo que me parecía que tenía relación en un diseño simple, no la tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo incorporo los niños y niñas que no consumen, sus papás también consumen alcohol. Entonces, eso quiere decir que a medida que varía, es decir, la presencia o ausencia de consumo, varía, no varía el consumo de alcohol de los padres, porque todos los padres consumen. ¿Se entiende la lógica de esto? Sí, profe. En cambio, en la variable independiente 3, recuerdan que había 3 coincidencias, es decir, 3 participantes tenían valor 5, le habíamos puesto a esto, no me acuerdo si era consumo de los compañeros o impulsividad, pero teníamos 3 valores 5 y 1 0. Pero cuando yo me voy al grupo cuasi control, si fuera nivel de impulsividad, yo veo que del grupo clave, niños y niñas que consumen, todos tienen valor 5 en impulsividad, 3 tienen valor 5 en impulsividad y 1 no. Pero en el grupo cuasi control, los niños y niñas que no consumen, todos tienen valor 0 en impulsividad. Entonces, esto es para mostrarles que la variable independiente 1, que parecía fija, que iba a tener relación con el consumo de los niños, no lo tiene. Y la variable 5 y la variable 3 y la variable 5, que eran candidatas a tener relación con el consumo de los niños y las niñas, en realidad solo la variable 3 tiene relación con el consumo de los niños y las niñas. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque en la variable 3, en el grupo clave, la mayoría tiene puntuaciones positivas sobre impulsividad y el grupo cuasi control no la tiene.
¿Estamos? Se entiende, profe. Bueno, qué bueno. Acá tienen otra forma de ver, y esto ya no es en este caso hablamos de coincidencias, ¿sí? Pero acá incorporamos otro elemento que es el grupo cuasi-control, con lo cual, si la variable dependiente varía, puedo avanzar en otro tipo de análisis, ¿sí? Que ya no es solo inspeccionarlo, como se ve en esta tabla, sino que puedo hacer pruebas de diferencia, que son las pruebas de comparación de medias. ¿Se acuerdan las pruebas de diferencias de medias que deben haber visto en estadística? ¿Cómo hago? No, profe, yo no me acuerdo. ¿No recuerdan? No, yo tampoco, la verdad, no me acuerdo. Bueno, imagínense que acá tenemos, miren, se ve bien el gráfico, ¿no? Tenemos consumo de alcohol en el último año de niñas y niños. Y tenemos barritas que dicen que no consumen, y tenemos un conjunto de barritas que dice que sí consumen, ¿sí? Y acá tenemos los puntajes de impulsividad. Impulsividad se mide, sí saben lo que es una escala, ¿no? Una escala de impulsividad que tiene, a su vez, 5 dimensiones internas. ¿Saben qué es una escala de medición? Sí. ¿Un instrumento? Sí. Bien, este es un instrumento que mide impulsividad y tiene 5 factores o 5 dimensiones. Una que se llama urgencia negativa, otra que se llama falta de premeditación, otra que se llama falta de perseverancia, otra que se llama búsqueda de sensaciones y otra que se llama urgencia positiva. Acá tienen los colores y tienen las siglas y arriba están aclarados qué es cada uno, ¿sí? Entonces, no es que arroja la escala un puntaje total de impulsividad, sino que mide distintos aspectos de la impulsividad y por cada escalita o subescala de esa escala va generando puntajes. Entonces, lo que se hace acá es ver entre el grupo que no consume y el grupo que consume cuál es la media de puntaje para cada una de las escalas. Entonces, cuál es la media de urgencia negativa entre los que no consumen y los que consumen, que en este caso sería la primera barra, esa que va entre morada y negra. ¿Cuál es la media para el grupo de los que tienen búsqueda de sensaciones, que es la SS, la rojita? ¿Y cuál es la media para el grupo que sí consume, ¿sí? Que es la otra barra rojita, ¿sí? Entonces, por cada una de las mediciones de cada subescala, va tomando la media de cada grupo. Y lo que hace a través de una prueba T es comparar, porque yo por simple inspección, las barras rojas son diferentes entre los que no y los que sí. Sí, hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. Y entre las moradas, que es el primero, También. también, ¿sí? Lo que yo necesito saber, después de ver el gráfico de barras que ya me está dando de que hay diferencia entre los que sí y los que no, entre los niveles de impulsividad, es saber si esas diferencias son estadísticamente significativas. Y cada estrellita que ustedes ven al lado de cada barra quiere decir que esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que solo la última barrita, que se llama urgencia positiva, ahí, aunque sí difieren, porque hay una que es más alta y otra que es más baja, la diferencia no alcanza a ser estadísticamente significativa. ¿Sí? Acá ya avancé en el nivel de análisis de datos, que recién me preguntaban, pero yo puedo valerme de análisis o procedimientos estadísticos. Bueno, este es uno más avanzado, que es hacer pruebas de diferencias de medias. Comparo las variables independientes entre los grupos. ¿Se entendió? Sí, profe. Dígame. Sí. Profe, La variable estaría en nivel proporcional. ¿Cómo? Sería una variable de nivel proporcional. Exactamente, pues yo puedo calcular medias. Recuerden que dependiendo del nivel de medición, si no puedo calcular medias, puedo hacer prueba de diferencia de medianas, que es otra medida de tendencia central, o puedo hacer medida de diferencia de proporciones o porcentajes, como pueden conocerlo ustedes más, cuando no tengo otros niveles de medición, ¿sí? Pero son todas pruebas que evalúan la diferencia entre medidas de tendencia central dependiendo del nivel de medición de la variable.
pero esta es una forma como gráfica de verlo, y de saber que aun cuando a veces difieren en el tamaño, y uno puede decir, sí, acá hay, bueno, a veces no alcanza para rechazar la hipótesis de nulidad, y no hay diferencias estadísticamente significativas. Bueno, creo que venimos bien hasta acá, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido para poder llegar a cerrar el tema. Muy bien, estos son los diseños retrospectivos de grupo único con múltiples medidas. Volvemos, se mide la variable dependiente y las potenciales variables independientes en un solo grupo, procurando que ese grupo sea lo más representativo posible de la población bajo estudio. En la clase pasada le dimos mucha lata y hablamos mucho del tema muestreo y de lo que implica la representatividad en una muestra. Acá, cuando trabajamos con retrospectivos de grupo único con múltiples medidas, se vuelve central el tamaño de la muestra y la representatividad de la muestra, ¿sí? Obviamente que acá trabajamos, la potencia de esto es que, a diferencia de los experimentales, es que acá trabajamos con muestras mucho más grandes que en los estudios cuasi experimentales o en los experimentales. ¿Qué me daba a mí de ventaja poder tener muestras más representativas? ¿Se acuerdan? Que se puedan aplicar más. Que se podían generalizar los resultados a la población. Muy bien, con lo cual yo incremento la validez externa de un resultado, ¿sí? En contraposición, cuanto más pequeña es la muestra, ¿se acuerdan el primer diseño que vimos recién, que era un grupito que todos tenían, no había variabilidad de la dependiente? Bueno, ahí digamos, la posibilidad de la validez externa y la interna son muy bajos. En el otro incrementamos validez interna al agregar un grupo control, pero no incrementamos necesariamente validez externa. Acá incrementamos validez externa porque trabajamos con muestras más grandes, y también incrementamos validez interna, porque cuando yo voy a medir la variable dependiente en un grupo único, y que eso sea representativo de la población, estoy asumiendo que la variable dependiente va digamos, a expresarse de modo natural, con toda la variabilidad que puede tener en una población. Por lo tanto, acá la expresión de la variable dependiente va a ser mucho más extensa o mucho más variable, ¿sí? Esa es la idea. Entonces acá toma no solo más de un único valor, sino que puede tomar mucho más de 2 valores la variable dependiente, ¿sí? El secreto es tomar muestras más grandes. Bueno, estos son estudios donde los participantes se eligen en función de que vayan presentando niveles diferenciales de la dependiente. Cuanto más heterogéneo sea esa representación, es mucho más posible que las relaciones entre las variables independientes y la dependiente sean más claras en cuanto a la expresión del fenómeno o la magnitud de relación entre estas con el fenómeno o la variable dependiente. Acá se selecciona una única muestra, donde hay diferentes valores de la variable dependiente, garantizando, como dije, la mayor heterogeneidad posible, a los fines de poder representar, que la muestra esa sea representativa de la población, y luego se miden un conjunto de variables independientes. También se pueden incluir posibles variables extrañas que podrían estar afectando el fenómeno, y se analizan las covariaciones entre las variables. Acá sí o sí hay que usar índices de relación entre variables, y hay que usar software de estadística, que esto es básicamente asociación o relación entre variables, que es lo que vieron en estadística, ¿sí? Donde se evalúa el impacto o la magnitud, ¿sí? Acá tienen un prospectivo de más de un eslabón causal, que lo vamos a ver, en realidad acá lo que vamos a ver son los prospectivos de más de un eslabón causal, pero esos son los que vienen. Lo que quiero que vean en esta filmina, que acá la frecuencia, acá ya no se usa, en el estudio de Pilates no usa niños y niñas que consuman, que es dicotómico, sino que como expresión de la variable consumo de alcohol usa frecuencia de consumo, ¿sí? Entonces la frecuencia de consumo va entrenada, quienes no consumen, a tomar un vaso de alcohol, a tomar un vaso de alcohol todos los días de la semana, a tomar todo el año, etc. Hay diferentes formas de estandarizar las frecuencias de consumo, ¿sí?
Entonces, entre no consumir y consumir, los que consumen tienen la variable toma una distribución mucho más amplia que la otra que era sí o no, ¿sí? Pero ya vamos a volver sobre esto. Muy bien, como para sintetizar los retrospectivos y compararlos entre sí. El ex post facto simple, retrospectivo simple, recuerden que solo inspeccionábamos si había coincidencias entre la expresión de la variable independiente con la dependiente. Por lo tanto, no podíamos avanzar en establecer covariación. Tampoco podíamos establecer antecesión, es decir, no podíamos establecer que esas variables independientes se habían dado antes de la expresión de la variable dependiente. O, dicho de un modo más sencillo, no podíamos establecer que esas variables independientes habían causado la variable dependiente. Es decir, habían estado antes, ¿sí? Recuerden, en esto vamos hacia atrás en la construcción del problema, por lo tanto, no podemos establecer antecesión, ¿sí? Y en estos estudios es difícil descartar. Recuerden que cuando vimos por simple inspección la expresión de la variable independiente 1, dijimos, esta tiene alta chance de que tenga relación con la variable dependiente, porque de los niños y niñas que consumían, todos los papás consumían. Cuando vimos, lo comparamos en el segundo estudio con el retrospectivo con grupo cuasi control, e incluimos niños y niñas que no consumían, también vimos que todos los papás de los niños y niñas que no consumían, también consumían. Por lo tanto, esa que era una primera variable que nosotros podríamos decir, esta es candidata a tener relación, cuando incluimos el grupo cuasi control, dejó de tener relación. Entonces, en los retrospectivos simples es difícil a veces descartar por simple inspección una variable independiente como candidata a tener relación con el fenómeno por esa simple inspección, ¿sí? Porque falta información. En los ex post factos retrospectivos con grupo cuasi control, sí podemos tener covariación, porque acá sí podemos establecer relaciones a través de pruebas de diferencias, por ejemplo. No podemos establecer antecesión, insisto, en ninguno de los retrospectivos vamos a establecer antecesión, pero hay menor riesgo de enmascaramiento. ¿Por qué? Porque al poder relacionar podemos descartar cuáles sí tienen relación y cuáles no tienen relación. ¿Por qué? Porque la variable dependiente por lo menos toma más de una posición. Y en los ex post factos retrospectivos de grupo único con múltiples medidas, mejora la validez interna, mejora la validez externa, da la posibilidad de controlar variables extrañas, posibilita la covariación porque podemos hacer análisis de regresión, pero no establece antecesión, ¿sí? No se puede garantizar que la o las variables independientes hayan realmente antecedido a la variable dependiente, ¿sí? Estos son denominados modelos de tipo predictivo. Por eso sean cuidadosos, y en esto sobre todo para el parcial, y por lo que estuvimos viendo en las revisiones de parciales, que ustedes como por ahí leen rápidamente y a las palabras le dan más de un sentido. Y en metodología algunas palabras solo tienen un sentido. Entonces, modelos predictivos no quiere decir modelos causales. Cuando hablamos de distintos tipos de estudios o de diseños cuantitativos, decimos que avanzamos en la capacidad predictiva de los diseños porque se incrementa la complejidad y los niveles analíticos. Pero avanzar en el nivel predictivo no quiere decir causa. Eso grábenselo, ¿sí? Porque a veces se confunde predicción con establecimiento de causa-efecto. Bien. Vamos a los prospectivos. Acá vamos a la inversa. Recuerden, ex post facto ya ocurrió, en los retrospectivos ya ocurrió, ya se expresó el fenómeno, ya se expresó las variables, se expresaron tanto el fenómeno como las variables independientes que lo pudieron haber causado, ¿sí? Acá es a la inversa, acá voy hacia adelante. Entonces, en los otros siempre comenzábamos seleccionando a los participantes por la variable dependiente, ¿sí? Recuerden el simple, los niños y niñas que consumían, con grupo control, cuasi experimental, en el grupo cuasi control, niños y niñas que consumían y que no consumían, y en el de grupo único ampliábamos el espectro del consumo, ¿sí? Y podíamos tener todos los valores del consumo, pero siempre elegíamos en función de la variable dependiente y buscábamos después medir cuáles podrían ser esas
variables independientes. Acá vamos hacia adelante, ¿sí? Buscamos personas que se parezcan entre sí por poseer valores equivalentes en la variable independiente, cuya posible influencia se quiere investigar sobre una variable dependiente. ¿Se entiende que cambié la lógica de cómo seleccionar a estos participantes? Seleccionamos a las personas en cuanto a su comportamiento con relación a la variable dependiente. ¿Cómo elijo yo a partir de la variable independiente? Y bueno, no es que elijo la que se me ocurre. A partir de una revisión, yo puedo, de literatura previa, de resultados de otras investigaciones, bueno, puedo ya tener algo de claridad acerca de cuáles son las variables independientes con más chances de ser incluidas en una medición, porque sé que si yo mido esa variable independiente, esa variable va a estar afectando el desarrollo de lo que yo considero es mi variable dependiente, ¿sí? Que en este caso podría ser el mismo ejemplo, el consumo de alcohol. En vez de elegir niños o niñas que consuman, puedo elegir, qué sé yo, niveles de impulsividad, que vimos que había diferencias, ¿sí? Entonces, establezco o mido niveles de impulsividad, y en función de medir niveles de impulsividad, voy a ver si esto después se relaciona con el consumo, porque también ya sé, hay información acerca de en qué momentos los niños o niñas pueden empezar a consumir alcohol. Profe, una pregunta, espero que no me mate, pero salvando las distancias de no usar los términos de causa-efecto, ¿no? Haciendo esa salvedad, pero sí, uno podría pensar que más o menos los estudios retrospectivos se orientarían más a las causas y los prospectivos a los efectos, ¿o no? Todos los estudios siempre van a intentar indagar sobre las causas, con distintos niveles de limitación y alcance. Porque ustedes recordarán, como vimos en las encuestas, no podemos hablar casi de nada, de causas, porque inclusive en los transversales hablábamos de que sacábamos una foto. Para que yo pueda determinar una causa, es como cuando te pinchas un dedo. Viste que primero viene la aguja, esa es la causa, o el fenómeno que va a intervenir en tu dedo, y una vez que pincha vos sentís, me duele, ¿sí? Ese es el efecto. Eso es causa y es efecto. En muchos de los fenómenos de psicología, lo que buscamos es tratar de indagar cuáles son las causas. ¿Por qué necesitamos saber cuáles son las causas? Para poder predecirlo y poder evitar que algo ocurra, si sabemos que eso que va a ocurrir puede ser dañino o puede ser nocivo. En el caso del consumo de alcohol en niños, lo que uno tiene que tratar de evitar es que los niños consuman y niñas consuman alcohol, porque más tempranamente se inician en el consumo de alcohol, más problemas van a tener a lo largo de su vida con el tema de las adicciones. Se sabe que el alcohol es la puerta de acceso a las adicciones, y sabemos que más tempranamente se desarrollan, más expectativas positivas se generan en torno a ellos, hay grupos, se generan grupos de pares que son influencias muy positivas para que se sostengan esas expectativas sobre el consumo y lo bueno que es consumir. Entonces lo que tenemos que generar es saber cuáles son para intervenir sobre esas. Entonces si yo sé que el grupo de pares es importante para inducir a la toma de alcohol, bueno, si yo ya lo sé y puedo predecir que eso es una causa, intervengo sobre eso. Es muy difícil en psicología poder pasar todo a diseño experimental. Es decir, tener niños que no consuman, mucho menos podría pensar en tratar de inducir experimentalmente que compañeros estimulen a otros a que consuman alcohol, porque éticamente ni siquiera lo podría hacer. Entonces, hay problemas que ni siquiera pueden ser abordados experimentalmente a los fines de poder determinar causas, ¿sí? Aun cuando yo pueda avanzar en diseño de tipo experimental para determinar causas, esos van a tener limitaciones y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué? Porque la validez externa de esos diseños es bastante rudimentaria. Entonces, lo que yo tengo en metodología es un conjunto de diseños posibles que me aproximan a poder conocer más acerca de las causas y los efectos, aun cuando no pueda hablar de causas. Por eso hablamos de niveles de predicción. Y dije, ojo con el uso de la palabra, o más que nada la interpretación de la palabra y sobre todo en los exámenes. Porque avanzar en el nivel predictivo, hacia atrás o hacia adelante, como vamos a ver acá,
implica que siempre voy a estar tratando de aproximarme a conocer cuáles son las causas, en los prospectivos y en los retrospectivos, de distintas formas, porque dependerá de las posibilidades que el medio me da y el contexto me da para poder avanzar sobre ello, ¿sí? Pero tanto prospectivos como retrospectivos, si bien el modo de selección de los participantes es diferente, el objetivo es exactamente el mismo. Y el objetivo es el mismo para todos los diseños. Saber cuáles son las causas, aun cuando no pueda establecer con algunos diseños cuáles son, sino aproximarme en términos de covariación, aproximarme a saber cuáles podrían ser. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Profe, yo no termino de entender muy bien la diferencia con los prospectivos. ¿Podría poner un ejemplo para ver si lo entiendo mejor? Todavía ni arrancamos con los prospectivos. ¿Entiendes? Recién arranqué diciendo que acá, en los retrospectivos, seleccionábamos. Y otra cosa importante para que se ordene. Cuando hablamos de postfactos, el investigador y la investigadora lo que hace es seleccionar participantes, ¿sí? Dijimos que acá el investigador o la investigadora no manipula la variable independiente. ¿Saben qué es eso, no? Sí, profe. Sí. Muy bien. No manipula la variable independiente. Acá la variable independiente ocurre, porque estamos ante hechos naturales que ocurren, ¿sí? Dijimos ya pasó, ya ocurrió. Diferente en los experimentales que vamos a ver, donde el investigador manipula la variable independiente. Y eso tiene, si bien van a ver que mucha de la terminología que usamos acá la vamos a usar en experimentales, la gran diferencia entre uno y otro es que acá no manipulamos variable independiente y allá sí manipulamos variable independiente. Acá armamos grupos en los retrospectivos por niveles de la variable dependiente. En los experimentales vamos a armar grupos por niveles de la variable independiente, ¿sí? Entonces, vamos a los prospectivos y después si te quedan dudas me lo volvés a preguntar, pero déjame avanzar con que ahí se entiende, ¿puede ser? Sí, profe, gracias. Genial. Bueno, entonces, vamos a los prospectivos. Dijimos que en lugar de elegir a los participantes por la variable dependiente, se buscan personas que se parezcan entre sí por poseer determinados atributos en la independiente. Vamos al prospectivo simple, luego al factorial, y acá esto se va a parecer mucho a un diseño experimental, al de grupo único y al prospectivo con más de un eslabón causal. Esto sí vamos a ver que empiezan a tener cada vez correlatos más parecidos, aunque son más difíciles de aplicar con los experimentales. El simple. Bueno, estudiamos una única variable independiente mediante la comparación de grupos. Yo dije que elegía a los participantes por la variable independiente, ¿sí? Entonces, supongamos que estuviéramos analizando el impacto de la impulsividad sobre el consumo, podría elegir participantes en función de determinados niveles de impulsividad. O si yo pudiera encontrar que efectivamente, y de hecho la literatura lo reporta, que los padres que consumen alcohol, eso impacta sobre el consumo del alcohol de sus hijos e hijas, bueno, podría seleccionar grupos de padres que consumen alcohol o con niveles distintos de consumo de alcohol, ¿sí? Acá es un prospectivo simple, con lo cual no tengo una enorme variabilidad en la independiente, ¿sí? Y se desaparece el sesgo retrospectivo en la búsqueda de variables independientes. ¿Por qué? Dijimos en el caso anterior, en los retrospectivos, que podría haber sesgo en la elección de las independientes, porque finalmente es el investigador quien elige. Acá, si bien es el investigador el que elige, el investigador va a elegir aquella más reportada por la literatura, porque está eligiendo una. Entonces no se la puede jugar a la que a él le parezca, ¿sí? Entonces hay un menor nivel de sesgo. Se garantiza la antecesión, porque acá se supone que el efecto de la independiente lo voy a medir por el transcurso natural que ese efecto va a tener sobre la dependiente. Es posible acoplarlo a un diseño factorial, esto ya lo vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué? Porque vamos a ver que puede tener más de una medida.
Puede tener problemas de validez externa, porque acá los grupos son pequeños, no puedo tener grupos grandes, como el caso de los retrospectivos de grupo único, entonces yo no podría generalizar esa información a la población o a una comunidad más grande de sujetos en las que esto se parezca, y obvio siempre puede haber sesgos, siempre que el investigador elige puede haber sesgos en la selección, ¿sí? En el factorial... Profe, ¿sí? no me quedó claro por qué disminuye el sesgo retrospectivo. Si de todos modos estamos eligiendo la variable independiente. Porque acá, en los prospectivos simples, no tengo muchas variables independientes, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo muchas variables independientes, ¿se acuerdan en los ejemplos que vimos antes? Yo tenía un conjunto como de 5 variables independientes, ¿sí? Acá no puedo tener muchas variables independientes. Lo mismo pasa en los diseños experimentales, no puedo tener muchos niveles de medición de la independiente. Acá trabajo con una. Entonces, ¿vos qué crees que haría el investigador? ¿Sesgaría o buscaría la mayor cantidad y evidencia posible para poder seleccionar la variable independiente que más ha contribuido a nivel científico para predecir el consumo de los niños? Ah, claro, ahí entiendo, es por la evidencia que se busca antes de elegir la variable, digamos. Claro, yo si pudiera Bien. elegir 10 variables, genial. O Claro. puedo darme el lujo de algún sesgo. Cuando yo puedo elegir solo una variable independiente, no me puedo dar el lujo de elegir la que quiera, porque es probable que no encuentre ningún efecto. Entonces, es todo un estudio tirado por la borda. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Profe, Sí. yo no terminé de entender lo de que se garantiza la antecesión de la variable independiente sobre la dependiente. Porque acá, en los prospectivos, en los retrospectivos, si bien yo elegía al grupo por la variable dependiente, yo la medición la hacía en una única toma, ¿sí? Seleccionaba niños y niñas que consumían alcohol, niños y niñas que no consumían alcohol, y después medía impulsividad, si los papás tomaban alcohol, si tenía compañeros o amigos que tomaran alcohol, ¿sí? Todo en una única toma, ¿sí? En los prospectivos no puedo hacer eso, aunque pudiera a todo el mundo tomarle el cuestionario donde mide independiente y dependiente, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque debo dejar que la variable independiente se exprese naturalmente. ¿Se entiende? Por eso se garantiza antecesión. ¿Por qué? Porque las mediciones de la variable dependiente no se toman al mismo momento de la independiente, se toman a posteriori. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien. Vamos al factorial. Sí, perdón, Luciana pregunta, dice que no entendió el ejemplo de prospectivo simple y que no tiene micrófono. ¿Del anterior? Sí. ¿Pero qué cosa no entiende? El ejemplo. No, prospectivo simple. Dice, Prospectivo simple. Ah, el ejemplo del prospectivo simple. Sí. Bueno, para usar el mismo ejemplo que veníamos trabajando, dijimos, si yo ya sé que el consumo de los papás es una variable que predice el consumo de los niños, yo tomo una primera medición, que es el consumo, selecciono participantes que son papás que consumen alcohol y que tienen hijos, ¿no? E hijas. Se deja transcurrir un tiempo, por eso digo, no se miden en el mismo momento la variable independiente y la dependiente. Se deja transcurrir un tiempo para medir el efecto de ese potencial consumo de los padres sobre el consumo de hijos e hijas, y después se mide el consumo en los hijos y las hijas, ¿sí? Entonces, ese tiempo natural que se deja pasar entre una medición y la otra es lo que yo adujo, o el investigador aduce, que es el efecto que está produciendo esa convivencia con el consumo de alcohol de padres con hijos. ¿Se entiende? En los retrospectivos mido todo junto, ¿sí?
En una sola toma mido qué consumen, si los padres consumen, ¿sí? O sea que en los prospectivos simples, siempre tiene que estar jugando la variable tiempo. Así es. Para ver el efecto. Es fundamental que no se midan al mismo tiempo. Esa es la diferencia central entre uno y otro. Por eso digo, se parecen a los experimentales. ¿Por qué? Porque acá la variable independiente no la manipula el investigador como en los experimentales. Es como si la variable independiente la manipulara la naturaleza. No sé si entienden el ejemplo. ¿Sí? Es que yo mido la variable independiente y la variable independiente se expresa. Esos papás van a consumir como consumen, qué sé yo. ¿Sí? Yo dejo pasar tiempo y después mido si los niños o niñas consumen alcohol. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos a complicarlo un cachito más. El prospectivo factorial. Acá ya no tengo una sola independiente. Acá tengo dos o más independientes. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, acá selecciono grupos por todos los niveles de combinación de las variables independientes. ¿Estamos hasta ahí? Y luego medimos la variable dependiente. Por ejemplo, dijimos que íbamos a tomar a papás que consumen alcohol, ¿sí? Entonces yo ahí tengo papás que consumen alcohol y le vamos a poner dos posibilidades o dos categorías a cada variable para que no se nos complique tanto. Entonces tengo la variable consumo de alcohol de los padres, papás que consumen y papás que no consumen. Dos categorías. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Otra variable independiente que elijo es consumo del grupo de pares. Grupo de pares que consume, grupo de pares que no consume. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces voy a elegir un grupo de papás que consumen y grupo de pares que consumen. Ese va a ser un grupo. Otro grupo va a ser papás que consumen con grupo de pares que no consumen. Otro grupo va a ser grupo de pares que consumen, ahí ya me perdí. Grupo de pares que consumen con padres que no consumen, ¿sí? Combino todas las categorías. Si yo tengo dos variables independientes que tienen dos dimensiones, voy a tener 4 grupos. Dos variables de 2 dimensiones, 2 por 2, es igual a 4. Es la misma lógica que vamos a usar para los diseños factoriales experimentales. Es decir, voy a tener un grupo por cada combinación de cada nivel de las variables independientes en juego, ¿sí? Y luego de que tenga esos grupos, voy a medir cómo se expresa la variable dependiente. No se recomienda usar muchas variables independientes porque ustedes imagínense, cada variable tiene más de una categoría posible, entonces a medida que yo incremento variables y cada variable tiene más de una categoría, voy incrementando la cantidad de grupos a incorporar en el diseño, ¿sí? Y eso lo hace muy complejo. Muy bien. Los prospectivos de grupo único. Bueno, al igual que en los retrospectivos, se miden muchos sujetos de tal forma que todos los valores posibles de la variable independiente estén bien representados en la muestra. Después se mide la dependiente, ¿sí? Y se analiza, bueno, cómo se relacionan todas esas diferentes variabilidades o recorridos de las independientes con la dependiente, ¿sí? Permite estudiar muchas variables a la vez, y no solo de manera bivariada, sino también de manera multivariada. Es decir, no solo me permite establecer la relación de una independiente con la dependiente, sino del conjunto de variables independientes con la dependiente. Y así analizar de manera más compleja y más abarcativa la expresión de las relaciones directas o de las varianzas compartidas que hay entre las variables independientes en relación con la dependiente. Y esto permite los modelos de tipo predictivo. Sí. Fue muy rápido. ¿A dónde se perdió?
En la primera parte del grupo único. O sea, arrancando. Grupo único. ¿Recuerdan el grupo único que vimos recién en los retrospectivos? Como es un grupo único, una muestra más grande, la variable dependiente puede tomar toda la expresión que toma, o sea, la naturaleza de la expresión que toma en la muestra, ¿sí? Tiene muchas más dimensiones, no está segmentada. Es más representativa de lo que ocurre en una población o en un grupo pequeño como son los otros diseños, ¿sí? Entonces, como tiene más variabilidad, como estoy hablando, dijimos que todos estos diseños trabajan para establecer los niveles o para poder determinar la predicción entre independiente y dependiente, trabajan con covarianzas, ¿sí? O covariabilidad. Entonces, mientras más variabilidad tengan las variables que están en juego, tanto independientes como dependientes, bueno, más posibilidades tengo de captar con mayor precisión la magnitud del fenómeno, es decir, la magnitud de esa variabilidad. La relación, insisto, no solo entre una independiente y dependiente, sino que estos modelos ya permiten valorar múltiples relaciones de independientes con la dependiente. Yo dije hace un rato que el objetivo que buscamos con estos estudios es avanzar en la capacidad predictiva de un fenómeno, ¿sí? Entonces, mientras más variabilidad y más niveles de medición y más variables pueda incluir, bueno, mejor voy a poder predecir el objeto. Nosotros siempre decimos que en psicología es muy difícil predecir un objeto tan complejo como los fenómenos psicológicos con una variable independiente, ¿sí? Entonces, cuando tengo la posibilidad de poder acceder a una muestra más grande, donde la variable independiente está suficientemente representada, acá ya podría, siguiendo la misma línea de ejemplo para que no se pierda, en vez de tener papás que consumen y que no consumen, al igual que en los niños y niñas que consumen y no consumen, podría tener frecuencia de consumo de alcohol en los papás, y eso podría ser desde papás que no consumen nada hasta una enorme variabilidad de consumo en la población, y que puedo tomarlos en la muestra y que pueden estar representados en la muestra. Entonces, en vez de tener dos posiciones para la variable consumo de padres, puedo tener muchas más posiciones en el recorrido de esa variable, ¿sí? Entonces, cuanto más exista esa variabilidad, más precisión puedo tener yo de los niveles de relación. Recordarán en estadística que cuando hablábamos de relación entre variables nominales o dicotómicas, la posibilidad de expresión de ese fenómeno también era limitada. Mientras avanzábamos en los niveles de medición de las variables proporcionales o estas de tipo escalas, bueno, mayor capacidad de predicción de los coeficientes de correlación, mayor capacidad para determinar la potencia estadística de una prueba, mayor capacidad para poder discriminar si el no cometer error de tipo 1 y 2, prueba de hipótesis o significación estadística, o sea, mayores niveles de precisión. Aún, insisto, cuando no pueda determinar que una es causa de la otra, porque no estamos manipulando la variable, ¿sí? Entonces, estos estudios permiten esto, la posibilidad de elaborar modelos predictivos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Vamos. Estos mismos modelos, yo puedo trabajarlos con análisis de tipo de regresión, que ahí creo que es donde te perdiste. Donde yo dije que no solo, como trabajo con covariabilidad, no solo puedo establecer la covariabilidad entre una independiente y una dependiente, sino que a su vez, como puedo trabajar con regresión, puedo trabajar con la covariabilidad conjunta de las variables independientes sobre la variable dependiente, ¿sí? Esto equivale a lo que se llama regresión múltiple, ¿sí? Ustedes en estadística creo que ven regresión simple, que sería una independiente con una dependiente, pero insisto,
en este tipo de modelos predictivos puedo trabajar con múltiples medidas independientes, con análisis de regresión múltiple. Entonces no solo puedo ver el efecto de la covariación de una independiente sobre la dependiente, o de cada una de las independientes sobre la dependiente, sino de la covariación conjunta de esas independientes sobre la dependiente, ¿sí? Entonces puedo tener mayor cantidad de información que simplemente analizar relaciones entre independientes y dependientes de manera aislada, ¿sí? Creo que, miren, en este modelo, este es con más de un eslabón causal, ¿sí? Acá la variable dependiente es frecuencia de uso, pero hay más de un eslabón causal. Ustedes verán que hay, después de frecuencia de uso, si vamos hacia la izquierda, hay dos variables, que es el consumo del contexto de amigos, y abajo el contexto de padres, ¿sí? No, eso es motivos, son motivaciones contextuales, ¿sí? De los padres y de los amigos. Un poco más a la izquierda tenemos expectativas positivas y expectativas negativas hacia el alcohol, y en una tercera línea hacia la izquierda tenemos otro conjunto de variables. Tenemos edad, tenemos uso de alcohol por parte de los padres, uso de alcohol por parte de los pares, ¿sí? Y verán que hay flechitas, ¿sí? ¿Qué quieren decir esas flechitas? ¿Se imaginan qué quiere decir? Que se relacionan. Que tiene con cada uno. Muy bien, que se relacionan, ¿sí? Cada uno de esos valores que ustedes ven en las flechitas es equivalente al ejemplo que vimos de la magnitud que tiene una relación entre variables. ¿Se acuerdan esos grafiquitos que mostré al inicio? Cuando hablamos de covariación, el coeficiente de relación más cercano a 1 era una relación muy fuerte, más cercano a 0, ¿qué quería decir? Que había poca relación. Entonces, acá lo que está diciendo es que, por ejemplo, el uso de alcohol por parte de los padres se relaciona de manera directa con la frecuencia de uso de alcohol en niños y niñas a 0.10. ¿Lo ven? A ver si tengo un puntero acá. Sí, profe. ¿Todos lo pueden ver? Vamos a usar puntero. ¿Sí? Miren, este. Sí, el puntero sí. ¿Ven? Dijimos, uso de alcohol por parte de los padres se relaciona con la frecuencia de uso de alcohol por parte de los niños a 0.10. Entonces, ¿se relaciona? Sí, porque si está acá es un coeficiente estadísticamente significativo. Ahora, ¿tiene un impacto muy fuerte? Yo diría por simple inspección del beta, acá se llaman beta, que no tanto, porque dijimos que son fuertes cuando se acercan a ¿cuánto? ¿Punto 50? A 1. A 1. Más cerca de 1, más fuerte. Más cerca de 0, menos fuerte. ¿Sí? Ahora, entonces, hay relación, es significativa, pero no es tan fuerte. Ahora, vemos también que el uso de alcohol de padres se relaciona con las expectativas negativas, que a su vez se relaciona con las motivaciones contextuales sobre alcohol que los padres presentan a los hijos e hijas, y a su vez esta se relaciona de manera muy fuerte con el uso, la frecuencia de uso de alcohol. Porque miren, da 0.63. ¿Lo ven? ¿Todos lo pueden ver? Entonces, estos modelos de tipo predictivo no solo me permiten hacer una covariación de lo que sería un modelo simple, una independiente y una dependiente, estos dos, ¿sí? Solo esos dos, sino que me permiten poner en evidencia o poner a prueba un conjunto de variables independientes, cómo se relacionan con la variable dependiente, ¿sí? Si cortáramos el modelo acá, ¿lo ven ahí? Cortáramos acá, primer eslabón, ¿sí? Si lo cortáramos acá, no es muy derecho mi mouse. Si lo cortáramos acá, tendríamos lo que llamamos grupo único, modelo de regresión, que es lo mismo que esto que están viendo acá, que es un modelo de relación con más de un eslabón causal. Si solo lo pusiéramos acá, es un grupo único, conjunto de variables independientes, y podría tener mucho más que estas dos,
en relación con esta. Entonces, no solo vemos las relaciones directas, sino las relaciones que hay entre las variables independientes a la hora de relacionarse con la dependiente. ¿Sí? Esas son regresiones múltiples. ¿Quedó claro qué hablamos cuando hablamos de modelos predictivos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de relaciones bivariadas, dos variables? Regresión simple, dos variables, analiza la covariación entre estas dos. Regresión múltiple, un conjunto de variables independientes sobre la dependiente. Y modelos de camino o path análisis, que son regresiones, sucesivas regresiones múltiples. Es decir, hay más de un eslabón causal y hay sucesivas regresiones que van dando cuenta de la influencia de un conjunto de variables sobre otras variables que a su vez se relacionan con la dependiente. ¿Se entendió? Sí, profe. Qué bueno. Yo creo que ustedes en estadística vieron hasta regresión. Dani, vos que estás, ¿ven hasta regresión? Técnicamente sí. Muy bien, o sea que no está desactualizada. Entonces, la única diferencia que acá se aporta es esta idea de las regresiones sucesivas en los modelos de más de un eslabón causal, que es ese ejemplo que yo les mostré. Que en realidad, para que ustedes se lo representen mentalmente, sería un conjunto de regresiones múltiples sucesivas, porque hay más de una instancia donde las variables regresionan sobre otras variables intermedias antes de regresionar en conjunto sobre la dependiente. ¿Está? Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los diseños prospectivos? Bueno, en el simple, igual que en el otro, hay baja validez externa y hay un posible efecto de sesgo de selección. La diferencia o la ventaja con los retrospectivos es que hay antecesión, porque primero medimos la variable independiente y después medimos la dependiente. En el factorial, lo mismo, hay baja validez externa, no descarta el sesgo de selección, son difíciles con más de una variable independiente, con más de dos variables independientes, porque, bueno, complejiza la cantidad de grupos a trabajar. Los de grupo único, bueno, no descarta el enmascaramiento, dificulta encontrar muestras grandes en relación a una única variable independiente, no siempre es tan fácil, hay covariación y hay antecesión. Y con más de un eslabón causal, tiene las mismas características del grupo único, la ventaja es que hay covariación, acá hay efectos directos e indirectos de la covariación de las independientes sobre la dependiente, vieron todas esas flechitas, las que iban directos sobre la dependiente y las que iban al medio, hay antecesión, hay mucho más validez externa, ¿sí? Bien. La validez de este tipo de estudios. Bueno, en general, la mayor amenaza que afecta, están afectados por, la mayor amenaza que tienen son los de validez interna. ¿Cómo se subsana o cómo se trata de mejorar la validez interna? Bueno, con muy buenas revisiones de antecedentes, donde yo ya tengo evidencia empírica previa que va marcando de algún modo cuáles pueden ser las relaciones entre las variables y cuáles pueden ser la selección de las variables independientes a las que yo puedo aspirar a la hora de decidir mi problema de investigación y mis niveles de medición, ¿sí? Cuando se trabaja con esquemas de grupo único, siempre que la muestra sea adecuada, también obtengo mayores ventajas o disminuyo los efectos de errores o sesgos que puede haber. Siempre que aumente muestras, recuerden, o tamaños de muestra, no solo puedo generalizar resultados, sino que también eso va a contribuir en algún aspecto a la validez interna en el sentido de que me va a ampliar el recorrido o la expresión de las variables en el objeto de estudio, ¿sí? Otros casos particulares de diseños expofactos, bueno, son los diseños evolutivos. ¿Cuándo estoy ante un diseño evolutivo? Bueno, cuando la edad es una variable independiente, ¿sí? Cuando la edad o el tiempo transcurrido
es una variable a analizar dentro del modelo o dentro del problema de investigación. Y puedo tener evolutivos transversales, es decir, cuando comparo en una única medición grupos de una misma edad, por ejemplo. Longitudinales, cuando tengo una medición sobre un grupo y la variable central es edad, pero a su vez dejo pasar el tiempo para hacer una segunda o tercera o cuarta medición, y donde ese tiempo que transcurrió, la variable edad fue introduciendo modificaciones, ¿sí? Y en los secuenciales, en los expofactos evolutivos secuenciales, ejemplos vinculados al uso de la edad como variable independiente pueden ser los estudios de cohorte. Ya hablamos sobre los estudios de cohorte en la clase de encuestas, que son aquellas poblaciones o muestras que comparten una característica particular, ¿sí? Estos son menos utilizados porque en general son diseños, sobre todo los longitudinales, tal como lo vimos en encuesta, en los estudios por encuestas, son estudios muy costosos en términos económicos y de recursos humanos. Y no solo económicos en cuanto a lo que se gasta de dinero, sino poder sostener el diseño a lo largo del tiempo para obtener medidas repetidas en el tiempo y que puedan dar lugar a la expresión de una variable como puede ser la edad, y que esa edad o el avance de ese grupo de niñas o niños en su desarrollo evolutivo, bueno, yo los pueda seguir y pueda ver los efectos reales de cómo se expresan las variables independientes en el tiempo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué análisis estadísticos se pueden usar en este tipo de diseños o en este tipo de investigaciones? Bueno, ya los fui nombrando a lo largo de toda la clase y de lo que fuimos desarrollando, pero bueno, una medida básica que aparece en casi todas los índices estadísticos que se pueden usar en este tipo de análisis es chi cuadrado, prueba de hipótesis, también coeficientes de correlación, bivariadas, ¿sí? Que vimos cuando vimos el ejemplo de qué es una covariación, vimos el ejemplo de las medidas de relación entre variables, o índices de asociación-correlación. También podemos trabajar con diferencias de medias, o lo que se llaman medidas de tendencia central. También vimos un ejemplo gráfico de cómo las diferencias entre dos niveles de medias pueden interpretarse, y no solo en torno a la magnitud de la diferencia, sino en torno a la significación estadística de esa diferencia. También podemos hacer análisis de varianza de un factor. Estos son cuando tengo más de dos grupos, se puede usar, o sea, en el caso no solo que tengo niños que consumen, que no consumen, o niños que consumen, sino que podría tener un tercer grupo, que sea niños que consumieron solo una vez. Entonces tendría no solo dos grupos, sino tres grupos. Entonces, una prueba de diferencia de medias no la podría hacer, porque la prueba de diferencia de medias es para dos grupos, ¿sí? Cuando yo quiero comparar medidas de tendencia central o medias en más de dos grupos, tengo que usar ANOVAs, que son pruebas de diferencias de medias con más de dos grupos, ¿sí? Y se llaman de un factor porque lo que se relaciona, lo que se somete a prueba, es una variable independiente. Y lo que se analiza en esos tres grupos, así como vieron en el de dos grupos, niños que consumían y no consumían, bueno, aparece un tercer grupo, es el mismo tipo de análisis, solo que en lugar de una prueba T se hace una prueba F, y otorga el mismo nivel de, digamos, el mismo modo de interpretación, ¿sí? Lo único importante que tengan en cuenta es que si tengo dos grupos uso diferencia de medias, pero si tengo más de dos grupos uso ANOVA de un factor. Regresión múltiple es lo que ustedes estudiaron en estadística, que es esa covariación conjunta de un conjunto de variables independientes sobre la dependiente. Y pata-análisis es ese dibujo más complejo, que es un conjunto de regresiones múltiples sucesivas, que es el ejemplo que les mostré, ¿sí? Donde hay no solo
la covariación de un conjunto de variables independientes sobre la dependiente, sino de las covariaciones entre las variables independientes incluidas en el modelo entre sí. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá llegamos. Una pregunta, ¿puede ser? Sí. Me quedó la duda del más de un eslabón causal. ¿Sí es con un único grupo o puede ser con dos grupos? No, recuerden que cuando empezamos ya con el eslabón causal, empezamos hablando de los diseños con grupo único, donde ampliamos muestra, ampliamos la expresión del recorrido que toma la variable independiente, ¿sí? Que pasa lo mismo que en los retrospectivos, ¿sí? Avanzamos, ¿por qué? Porque al tomar las variables, al tomar más de un nivel, digamos, cuando la variable deja de ser dicotómica y toma muchas posiciones, ¿sí? Y se expresa de manera más natural, digo, en el mundo no existe, digo, sí existe gente que toma y que no toma, ¿sí? Pero digo, entre el que toma y el que no toma existe una variabilidad importante acerca de cómo ese consumo puede impactar, ¿sí? Yo puedo generar un grupo que tome y que no toma, claro, ¿sí? Ahora, eso refleja, como dice ahí, ¿es representativo de lo que ocurre en la realidad? ¿Es representativo o es más representativo poder tomar a esa variable en su expresión natural? Gente que no toma, gente que toma para Navidad, Año Nuevo y el cumpleaños, gente que toma semanalmente, gente que toma los fines de semana, o gente que toma todos los días en el almuerzo y en la cena. ¿Entienden? Digo, esa es la expresión natural tal vez de la variable consumo. Cuando yo la dicotomizo y digo toma, no toma, ¿sí? Estoy generando una dimensionalización artificiosa, no es representativa. Ahora, si yo no puedo tomar un grupo único y voy a trabajar, a lo que puedo acceder es a comparar grupos, no puedo, ya vimos, es imposible tener tanta cantidad de grupos, ¿sí? Entonces, la forma y la decisión que yo voy a tomar acerca de cuál expofacto es el más adecuado depende de muchos factores que no solo tienen que ver con el acceso a población, sino con el acceso a recursos, sino con los niveles de conocimiento a lo que el campo haya avanzado. ¿Por qué? Porque también tengo mucha responsabilidad al decidir cuáles son esas variables independientes que puedan tener relación con esa dependiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que diferencia. Por eso digo, metodología, a veces uno desea que funcione como una tabla de 2x2, donde uno se aprende que si está esto y esto, es esto, ¿sí? Y en realidad lo que ofrece metodología es un abanico de opciones, de modelos, de diseños, donde es el investigador o la investigadora el que tiene que tomar la decisión y la responsabilidad de cómo encarar ese proceso de investigación, ¿sí? Y ahí entran en juego no solo el avance de la teoría y de la evidencia, no solo las posibilidades económicas del país donde estás para acceder a recursos, no solo las posibilidades de operacionalización de las variables que tengas, en función de la operacionalización de las variables, qué tan complejo puede ser el análisis de datos que puedas encarar, porque esto de los modelos con más de un eslabón causal, obviamente requieren todos niveles de medición de tipo escalas, ¿sí? Ustedes han pasado por técnicas psicométricas, saben que en Argentina, como esto tiene poco desarrollo, es probable que haya cantidad de variables que no tenga escalas adaptadas. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo tomarla? Tengo que hacer un estudio previo para eso, ¿sí? Entonces, depende de un montón de factores cuál es la decisión más adecuada. Por eso dije, no porque un diseño sea muy sencillo y tenga muchos problemas, es decir, de validez externa o validez interna, lo voy a descartar así porque sí. No, porque dependerá del momento, las circunstancias en las que me encuentre y el nivel de avance y posibilidades de acceso a recursos que tengas, materiales, técnicos, instrumentales, de recursos humanos, para poder encarar ese objeto, ¿sí? Entonces, metodología no es 2x2, es encarar el problema, ver qué hay y ver qué posibilidades existen y de qué puedo hacer. Para eso el investigador o la investigadora se vale de variables control para asegurar el tema de la validez interna y externa, y también se vale
de contar cuando reporta los resultados los límites que esa investigación tiene, ¿sí? Todas las investigaciones tienen limitaciones. No podemos hacer la investigación ideal. No hay forma material de hacerlo. Y mucho menos en psicología, donde trabajamos con problemas que ya ocurrieron, ¿sí? Y que muchas veces no puedo pasar, si yo pudiera pasar de un nivel de predicción ex post facto, después poder probarlo en un diseño experimental, pero joya, ¿sí? Porque no solo avancé y puedo tener algo de validez interna para probar ese modelo manipulando la variable. Ahora, dígame cuántos problemas de la psicología yo puedo someter a condición experimental sin cercionar cuestiones éticas. Muchos que sí, pero una enorme porción que no. Imagínense en esto del ejemplo del alcohol. Yo no puedo manipular, o sea, eso lo puedo hacer en modelos animales, ¿sí? Y también hay resguardos éticos para el tratamiento con animales, pero yo no podría hacerlo con personas, ¿sí? Entonces, insisto, las limitaciones son múltiples y uno debe poner todo en juego para poder decidir cuál es el mejor tipo de estudio. Como les dije al inicio, para mí estos, y sobre todo porque esto hace mucho énfasis sobre las formas de analizar datos, en cuanto se ha avanzado, ha permitido que estos diseños cobren mucha relevancia. Porque cuando yo empecé a estudiar, estudiaba estadística en los años 80, había muchos cálculos que se hacían a mano. Y es así, ¿eh? O sea, no había Excel, que ustedes conocen, no existían. Entonces, las posibilidades de hacer un análisis factorial, una ANOVA a mano, era muy difícil, ¿sí? Tabular datos, matrices de datos enormes, con lápiz, goma y papel, ¿sí? El avance de la tecnología fue ofreciendo que cada vez haya más posibilidades para las ciencias sociales humanas de poder hacer análisis muy potentes, con mayor capacidad de predicción y de manera mucho más sencilla, ¿sí? O más accesible y en un menor tiempo, sin duda, ¿sí? Entonces, eso posibilitó, y también la posibilidad de usar variables que no son intervalares o proporcionales, usarlas como si lo fueran, ¿sí? Para no violar supuestos estadísticos que muchas veces tienen estos procedimientos de análisis. Entonces, eso abrió todo un abanico de posibilidades para una disciplina, no solo para la nuestra, pero en este caso, dado que hablamos de psicología, que permite poder avanzar en esa capacidad predictiva, aun cuando no puedo hacer otro montón de cosas como manipular variable independiente, como a veces no tener acceso a determinados grupos, o a veces no tener acceso a muestras representativas, o totalmente representativas. Voy a leer el chat, a ver. Por ejemplo, un estudio retrospectivo simple puede ser secuencial. No, en realidad los retrospectivos, acá lo secuencial es que la importancia está en la edad, ¿sí? En que la edad se transforma en una variable independiente. En los retrospectivos, la edad, como voy hacia atrás, la edad no es un factor decisivo a la hora de analizar. Gracias, pero pregúntale por las dudas. ¿Son los evolutivos? Sí, son los evolutivos, los secuenciales. Me confundí porque dijo que las encuestas... Claro, es que en esto, ojo, ¿por qué? Porque hay muchos temas que aparecen en encuestas, aparecen en ex post facto, aparecen en experimentales y van a aparecer en cuasi experimentales también. Entonces, cuando yo dije que la materia se empieza a complicar, no es en realidad que avance en el nivel de complejidad, sino que muchas formas de estudios o tipos de estudios empiezan a reflejarse en la lógica, y las lógicas sí se parecen. Entonces yo dije, los estudios ex post facto longitudinales tienen la misma lógica que los estudios longitudinales por encuestas. Es decir, hay algo que vos querés medir y que entre una medición y la otra tiene que pasar el tiempo, ¿sí? Por eso la variable tiempo en las encuestas y en esto en los evolutivos, la variable edad se vuelve central, ¿sí? Porque tiene que pasar algo allí, ¿sí? Que no es lo mismo, que vamos a ver porque la lógica es la misma, en los diseños experimentales, cuando un investigador manipula una variable, mide al inicio, aplica la variable independiente y puede hacer mediciones posteriores, ¿sí? Que se llaman medidas repetidas. La lógica es la misma, pensándolo en términos coloquiales. Pasa algo al medio, pero no se llaman longitudinales, ¿sí? Sino se llaman medidas repetidas. Concepto central, encuesta es muestra, y estudios transversales y longitudinales. Concepto central en los ex post factos es la idea de ir hacia atrás, hacia adelante, trabajar con grupos o trabajar con muestras, ¿sí?
y las potencialidades que dan los tipos de análisis de datos para generar los modelos predictivos. Eso es como lo central, ¿sí? Profe, qué difícil que es. Bueno, claro, todo dicho así y rápido, sí. Por eso a quienes les guste la investigación, incorpórense a grupos de investigación, porque aprender esto haciéndolo es mucho más sencillo. Es muy difícil aprender metodología no practicando, ¿sí? No haciendo, ¿sí? Entonces aprovechen lo que vayan a avanzar sobre la elaboración del proyecto, ya voy, Sabrina, para poder pensar esto, poder pensar estas lógicas, ¿sí? Sabrina. Sí, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre los prospectivos de grupo único y los que tienen más de una elaboración causal? Más de un eslabón causal. Eslabón, ¿sí? La diferencia es que agregás eslabones causales. ¿Por qué? Y se llaman modelos predictivos. Porque vos tenés una apoyatura teórica previa que dice que la edad o que el consumo de los padres va a influir sobre el contexto motivacional que esos padres generan para que se consuma alcohol, y eso a su vez va a influir sobre el consumo de los niños y las niñas, ¿sí? Para que se dé el contexto motivacional de los padres para que los niños y niñas consuman, primero se tiene que dar que sean padres que consuman. ¿Se entiende la lógica de la progresión? ¿Sí? Por ejemplo, en psicología política nosotros trabajamos sobre la participación política como variable dependiente. Y nosotros decimos, bueno, hay un eslabón, que es el primer eslabón y el que se relaciona de manera más directa con la participación, que tiene que ver con la eficacia política. ¿Qué tanta eficacia creo yo que tiene el participar? No el participar, ¿qué tanta eficacia creo que tiene yo el poder involucrarme en política? Bueno, como es un componente de tipo motivacional sobre la política, claramente va a estar relacionado con la participación política. Ahora, para que ese componente motivacional sobre lo político, la política exista, hay condiciones previas que deben darse. Por ejemplo, el clima político del país o el contexto en el que te encuentres, valores sociales asociados a la comunalidad, a la sensación colectiva, a la ideologías más colectivistas, menos versus individualistas, ¿sí? Y esas ideologías tienen que estar ahí para generar esas expectativas o esas motivaciones hacia la política, y a su vez eso después sobre la conducta real de participar. Eso es una secuenciación teórica, ¿sí? Ahora, ¿podemos discernir exactamente cuándo empieza una, cómo afectó a la otra y después cómo afecta a la otra? No, lo que hacemos con los modelos predictivos es establecer esas relaciones de causas en distinto orden en base a la teoría. Por eso no siempre podemos tener modelos predictivos con más de un eslabón causal. Para eso hay que tener teoría previa que apoye, ¿sí? Y evidencia empírica previa que apoye, ¿sí? Por eso el cuadrito que mostró que tenía todas las relaciones sería un tipo de más de un eslabón causal, y si lo cortábamos era de grupo único. Así es. Porque en el de grupo único vos no estableces una secuencia de antecesión de las independientes. Van todas juntas sobre la dependiente, ¿sí? Por eso dije, ahí lo que se usa es un análisis de regresión múltiple. Cuando yo puedo establecer por la teoría un modelo predictivo que tenga más de un eslabón causal, es decir, poder determinar que esas variables a su vez independientes tienen relación entre sí y que por la teoría son variables que están antes, ¿sí? Que hay una secuencia de orden. Entonces, en ese caso puedo establecer que hay relaciones de más de un eslabón, y ahí estoy ante los diseños de más de un eslabón causal. ¿Se entendió? Ahora, todo eso lo puedo discernir por la teoría. No Gracias, por profe. un artilugio técnico, sino porque hay una teoría sustantiva que lo diga, ¿sí? Bueno, María Sol, sí, es complejo, pero con paciencia y con motivación se puede enfrentar, ¿sí? Y cualquier duda consultan, ¿sí? Avisen, mandan un mensaje al foro, ¿sí? E insisto, aprovechen, ahora que van a hacer esta propuesta de investigación, que no es completa, pero es una parte, pero para poder hacerlo van a tener que leer muchas investigaciones, muchos reportes de investigación. Bueno,
ya vieron los quali y ya tienen lo nodular de los cuantitativos, ¿sí? Aprovechen esas lecturas para tratar de entender cómo pensaron el diseño en función de la pregunta de investigación, ¿sí? Y por qué pueden decir lo que dicen sobre un diseño, que no es algo volado de los pelos, sino que incorpora toda esta complejidad de decisiones que hay que tener en consideración a la hora de plantearlo, ¿sí? Bueno, cualquier duda avisan, nos vemos la clase próxima. Profe, Gracias, profe. el PDF y el video lo suben hoy. Sí, en algún momento del día se lo subo. De una, gracias. Chao, gente, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, nos vemos. Chao, profe. Gracias, nos vemos. Chao, profe, chao a todos.